Estimados maestrantes, bienvenidos al video número 2 de la materia hidráulica aplicada al riego, unidad número 3. Y en este caso vamos a hablar sobre las fórmulas que existen para calcular las pérdidas por fricción. Estas pérdidas por fricción van a depender de qué cosas. Van a depender del fluido, características del fluido como son la densidad, la viscosidad, bueno, y aparte lo que es gravedad. También vamos a depender de las características de la tubería, como son el diámetro y la rugosidad que está presente. Y finalmente van a depender de la longitud a la que quiera transportar el agua y de la velocidad. Existen dos ecuaciones que son reconocidas en la comunidad científica y estas ecuaciones son la de Darcy y Weisbach y la ecuación de Hazen y Williams. Vamos a revisar cada una de ellas. Primero, comencemos con la de Darcy. La de Darcy es una ecuación que está deducida en base a la física y a la mecánica de fluidos. Y nos menciona que las pérdidas por fricción H sub F están relacionadas con esta fórmula, donde H sub F es pérdida por fricción, F es el factor de fricción que es adimensional, L es la longitud de la tubería que está dada en metros, D es el diámetro de la tubería, B la velocidad. Con esta ecuación es fácil encontrar lo que respecta a la pérdida por fricción, pero el único inconveniente, eso sí, es que teníamos que conseguir este valor F adimensional. ¿Y cómo lo encontrábamos? Bueno, cuando es flujo laminar, decimos que el factor de fricción es igual a 64 sobre Reynolds. Y esa ecuación la define Hagen-Poiseuille. Cuando el flujo es turbulento, ahí va a venir el problema. Entonces tenemos hidráulicamente lisos cuando el K sub S, la rugosidad, es menor que 0,3 de la capa sublímite laminar viscosa. Existen estas fórmulas. Blasius indica que la fórmula que yo puedo utilizar es esta F dividido para 0, F es igual a 0,3 dividido para el Reynolds elevado a la 0,25 en este rango de Reynolds. Y Frank von Karman indica que la fórmula es esta, 1 sobre raíz de F igual a 2 logaritmo Reynolds raíz de F menos 0,8. Después, estos mismos científicos, Brandal von Karman, indican que cuando el flujo es hidráulicamente rugoso, es decir, que la rugosidad es mayor a 6 veces la capa sublímite laminar viscosa, tenemos que la fórmula es la de acá. Entonces, vemos todas las fórmulas que podemos encontrar para hallar lo que es el valor de F, tanto en flujo laminar como en flujo turbulento. De allí viene un científico que indica que yo puedo calcular el valor de F combinando las fórmulas anteriores y encuentra que para un flujo en transición con un valor de rugosidad dentro de lo que es flujos lisos y flujos rugosos, podemos encontrar una sola fórmula que me indica el valor del factor de fricción. Y esa fórmula la encontró Coolbrooke y White, que sirve para flujos hidráulicamente lisos y rugosos, pero con el único inconveniente es que el factor de fricción adimensional se encuentra en los dos lados de la ecuación. Entonces, en esa época, en 1939, era muy difícil encontrar este valor con esta fórmula. Entonces, por eso nace el diagrama de Moody. El diagrama de Moody es un diagrama donde podemos encontrar en un lado, en el eje vertical a la derecha, podemos encontrar las diferentes rugosidades relativas, que es la rugosidad del material dividido para el diámetro de esta tubería. Y en el lado, el eje horizontal, podemos encontrar los Reynolds en diferentes valores, desde 0 hasta 10 a la octava, es decir, en todo un rango de Reynolds, es decir, en todo un rango de flujos, desde flujo laminar, flujo en transición y flujo turbulento. Y con estos valores de rugosidad relativa y Reynolds, llegaba a encontrar el factor de fricción.
para utilizarlo en la fórmula de Darcy. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un valor de 10 a la 9 por 10 a la 7 y una rugosidad relativa de 0,04, este valor de fricción es igual a 0,03. Y si yo tengo 10 a la octava con ese mismo valor de 0,04, este valor es de 0,03. Quiere decir que en este rango, en esta área, en lo que respecta a flujos turbulentos, prácticamente la, el factor de fricción solamente depende de la rugosidad relativa y no del número de Reynolds, porque tenemos una horizontal. Cuando pasamos esta área de turbulencia y llegamos a una zona de transición, entonces allí vemos que ya no se comporta esta curva en forma horizontal, sino que ya forma una curva que va a ir variando de acuerdo a los números de Reynolds. Entonces, si vemos que la diferencia cuando tenemos una rugosidad de 0,04 con un Reynolds de 9 por 10 a la 6, tenemos un factor de 0,03, pero si tenemos un Reynolds de 9 por 10 a la 4, el factor de fricción cambia a un valor cercano al 0,04. Estamos aquí. Y también tenemos otra zona crítica de transición donde realmente no se tiene muy claro qué es lo que pasa con los coeficientes, con los factores de fricción. Entonces hay una zona crítica allí. Y después tenemos otra zona que va de 0 a 2 por 10 a la 3, que estamos en el régimen de flujo laminar y obviamente allí simplemente se transforma en una línea recta donde solamente el factor de fricción va a depender del valor de Reynolds, ya no depende de la rugosidad. Entonces, esta es la importancia del diagrama de Moody, donde en esa época los ingenieros utilizaban bastante este diagrama para encontrar el valor de factor de fricción y reemplazarlo en la fórmula de Darcy para encontrar al final las pérdidas por fricción en tubería. Pero como esto era un poco complicado, tanto este diagrama, porque es algo un poco subjetivo, depende también del ojo de la persona, qué tan exacto es al definir este valor, o la otra fórmula de Coolbrook, donde teníamos de los dos lados de la ecuación el factor de fricción, es también bastante complejo, dado que en este caso no habían computadoras y toda esta cuestión. Entonces de allí nacen unas ecuaciones que son ecuaciones empíricas. ¿Por qué empíricas? Porque nacen de experimentos. Y de esas ecuaciones empíricas, una de las más famosas es la de Swami-Jain, donde indica que para estos valores de Reynolds, en este rango de valores de Reynolds y en este rango de rugosidades relacionadas con el diámetro, podemos utilizar esta ecuación, donde me relaciona el factor de fricción con la rugosidad, con el diámetro y con el número de Reynolds. Esta ecuación encuentro el valor del factor de fricción y lo reemplazo en la ecuación de Darcy. Hasta allí seguimos utilizando la ecuación de Darcy. Pero después nace una ecuación, la de Hassen y Williams, que es independiente de la ecuación de Darcy. Y él encuentra una fórmula para calcular directamente las pérdidas por fricción. Y esta es la fórmula donde la B es la velocidad media de la tubería, D es el diámetro, L es la longitud a la que quiero transportar el agua y C es un coeficiente de rugosidad de la tubería que le llamaron el coeficiente de Hassen y Williams. Ahora, lo que hay que tener presente con esta ecuación, que es empírica, es que se utilizó para estos experimentos exclusivamente el agua a temperaturas normales. También se utilizó los experimentos que se hicieron solamente fueron con diámetros superiores o iguales a 75 milímetros y que las velocidades fueron no mayores a 3 metros por segundo. El coeficiente de Hassen y Williams, aquí ya tenemos una tabla donde para plástico, perdón,
Para plástico podemos encontrar que el valor es de 140 cuando la tubería está nueva y limpia. Pero cuando tenemos que hacer un diseño, es preferible utilizar un coeficiente menor. En este caso sugiere un valor de 130. En resumen, las ecuaciones que se utilizan en diseño de tubería tenemos principalmente la ecuación de Darcy, que utiliza esta fórmula, la relaciona con la velocidad, la longitud, el diámetro, y si queremos relacionarla con el respecto al caudal, pues la podemos transformar a esta otra ecuación, donde Q es el caudal, L la longitud y D es el diámetro, y F obviamente el factor de fricción. Ahora, ¿cómo hay este factor de fricción? Con las diferentes fórmulas que ya vimos. Cuando el flujo laminar, F es igual a 64 sobre Reynolds. Cuando, si lo quiero en cualquier flujo, puedo usar el diagrama de Modi. Si quiero utilizar la fórmula de Coolbrook, que es el flujo de transición turbulento, utilizo esta fórmula que actualmente con las computadoras, con los programas, ya podemos utilizar tranquilamente esta fórmula y no como en esa época que era realmente complicado. O también podemos utilizar en lo que respecta a flujo turbulento la fórmula de Swami-Jain, que también refleja valores muy precisos. Y también tenemos la otra fórmula que es la fórmula empírica, que es la utilizada científicamente, o la reconocida científicamente también, que es la de Hansen y Williams, donde directamente me calcula el factor de la pérdida por fricción, pero recordando que es solo para agua a una temperatura ambiente, diámetro de 75 milímetros y velocidades de 3 metros por segundo. Hasta allí, estas serían el resumen de las ecuaciones que podemos usar para diseñar tuberías y encontrar las pérdidas por fricción. Entonces, muchas gracias por su atención.